Luego de un periodo de ausencia de las cámaras, he vuelto nuevamente a conversar con ustedes, los venezolanos, en el territorio y fuera de Venezuela, porque el problema nos envuelve a todos y nos obliga a todos a participar definitivamente y con determinación en lo que está ocurriendo en el país. Ya no es el cuento de los partidos políticos, de los liderazgos nacionales, de la orientación de la oposición política en Venezuela, de lo que hace el gobierno como Estado forajido y como gobierno totalitario comunista, genocida. Todas esas definiciones que durante los últimos 20 años hemos ido repasando y hemos ido evidenciando con hechos concretos, determinantes, no solamente reconocidos en el territorio a sangre y fuego de los jóvenes y ciudadanos venezolanos, también en el extranjero, que se ha sensibilizado para apoyar una salida, entre comillas, pacífica de Venezuela y su precaria situación social. Pobreza, marginalidad, miseria, miedo, robo, genocidio y todo a costa de una famosa constitución que, si bien es cierto, no fue aprobada en 1998 en el referendo aquel, porque el problema meteorológico y una serie de situaciones que se presentaron no llevaron al 50% más uno de la votación que aprobaba esa constitución, pero fue negociada, y fue negociado el referendo del 2003, y fue negociada y obligada a cerrar la guarimba en el 2005. Líderes políticos de izquierda, guerrilleros, asaltantes de caminos en la época de los 70, perdonados, son los que nos han traído a este desastre, porque son y existen vasos comunicantes entre el gobierno, las facciones políticas externas, Fidel Castro, Marulanda y sus guerrilleros, los guerrilleros venezolanos pacificados, entre comillas. Entonces, ¿dónde quedamos? Quedamos una sociedad civil que se llama resistencia, pero hay múltiples y variadas expresiones de resistencia. La resistencia, en resumen, tiene que ser una actitud social masiva para recuperar la libertad de los venezolanos. Cualquier otra definición, cualquier otra aproximación pasa a ser un juego de palabras, un artefacto lexicográfico para convencer y para generar una experiencia fallida, así como estamos en un estado fallido y asesino. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Tenemos que abrir los oídos y entender lo que está ocurriendo. Hay un gobierno interino que no gobierna. Hay un régimen totalitario que imprime el totalitarismo, el asesinato y el robo. En el intermedio está la sociedad internacional que quiere ayudarnos, pero lamentablemente tanto el gobierno, el régimen, como la oposición flatulenta obstaculiza y niega esa opción. El Grupo de Lima ha quedado en un segundo plano. Las conversaciones en Madrid con Zapatero y sus secuaces también han quedado en un segundo plano después que cobraron grandes sumas de dinero. Las conversaciones en Santo Domingo, las conversaciones en Barbados. Yo me pregunto, ¿por qué tantas conversaciones y tantos grupos tan disímiles si todos somos oposición? Y la verdadera oposición, que es el ciudadano en resistencia, no atomizado, ni liderizado por grupos de interés político, partidista e intereses de oportunistas. Y lo digo con propiedad porque sé lo que le estoy diciendo. Entonces, ¿dónde queda todo eso? Vamos, lamentablemente o favorablemente para algunos, a un proceso eleccionario en el próximo año. En el mes de marzo lo alerté porque una persona muy llegada al CNE, sin trabajar ahí, me dijo y me llamó vía telefónica: están preparando las elecciones en complicidad con sectores de la oposición del Frente Amplio y algunos otros sectores empresariales y de medios de comunicación. Porque en este problema que tenemos, los medios de comunicación han asumido una función bastante crítica y negativa. Han desinformado, han manoseado la información por intereses de partidos y han ocultado la realidad al ciudadano, que ahora está confundido y no sabe qué es lo que está ocurriendo realmente, porque nadie habla. Todo el mundo habla: vamos a salir, saldremos de esto, esperanza, paciencia,
pero los muertos se cuentan en las calles de Venezuela y la pobreza inunda todos los hogares venezolanos, inclusive los mejores equipados económicamente, porque están ladrando prácticamente, me disculpan la palabra. Pero nosotros obstinadamente estamos creyendo en una serie de personas que están negociando con nuestra libertad, que están trabajando por un futuro electoral para llevar al poder a un grupo o a una persona que todos sabemos quién es y está tratando de penetrar la sociedad venezolana con promesas fallidas y con promesas fingidas, y no llegamos a una posición. Los gobiernos extranjeros nos han apoyado gracias a una estrategia continental: Colombia, Brasil, Estados Unidos, y han concitado el apoyo de otros países del mundo. Llega a 56, 60 países. Pero cuando comienza el jueguito diplomático, embajadores siendo periodistas que no cumplen su función diplomática, en la ausencia de una política de Estado y una política internacional del gobierno interino que dice ser gobierno, los embajadores nombrados a dedo sin experiencia y ninguna capacidad para administrar la función del Estado en el extranjero, para proyectar el país acogotado por el terrorismo, por el comunismo y también terrorismo, en el extranjero. Ustedes no entienden qué es lo que está pasando. Y un presidente interino recorriendo el país, hablando del techo de un carro, de una plataforma móvil, etcétera, prometiendo y gritando exacerbadamente como gritaba Bolívar el día que hubo el terremoto de Caracas, en la Plaza Mayor de Caracas, llamando a la calma y que íbamos a dominar la naturaleza. En aquel momento era posible entender ese mensaje libertador al pueblo caraqueño, pero en este momento ese mensaje flatulento para la sociedad venezolana hambreada, atemorizada y miserablemente dominada, y que el extranjero no entienden que pasa en Venezuela, la que era la democracia líder y élite en América Latina, nos encontramos en una transición política de desgaste, donde hay 1.400.000 venezolanos en Colombia, 700 en la frontera con Chile, y recorriendo todas las carreteras de América Latina, pasando hambre, comiendo basura a la intemperie, rechazado por esos pueblos porque son demasiados. Aparte de ello, hay infiltrados del gobierno para desestabilizar esos países y producir efectos negativos en contra del desplazamiento de venezolanos. ACNUR trabajando como puede, con las cancillerías de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, buscando una solución. Personas venezolanos y venezolanas, sobre todo venezolanas, que han ido a la frontera de Perú, a la frontera colombiana, a la frontera con Chile, a abogar por los venezolanos, a convencer a los embajadores de esa región que ayuden a todos los venezolanos. Encuentran un rechazo hacia los militares específicamente. Es que los militares son culpables de lo que está ocurriendo. Es que quienes se alzaron en armas en el 92, Chávez preso, ¿y qué ocurrió después? Todos esos bandidos que participaron en la conjura, que todavía están viviendo y se esconden detrás del drama venezolano, son responsables y culpables de lo que pasó. Y no quieren dar la cara, pues son cobardes, traidores. Favorablemente los conozco y sé quiénes son, igual que un grupito de venezolanos, entre los cuales puedo nombrar al embajador Diego Arria, puedo nombrar al doctor Miguel Rodríguez Fandeo, que era ministro de Economía en aquel entonces, y vivimos cada quien en su dimensión lo que estaba ocurriendo para acabar la democracia. Le dije a Ramos Ayú en el Palacio: ustedes están destruyendo a Pérez, están acabando con la democracia. Y se lo repetí en un foro que creo que él estaba presente, porque se lo dije directamente a su persona. Ahora aparece Ramos Ayú, presidente de la Asamblea, y ahora como una figura emblemática de lo que va a ser la libertad de Venezuela. Yo no digo que no trabaje y no se esfuerce, pero que mantenga su nivel, y de paso a las personas que son químicamente puros y que quieren realmente, sin ningún tipo de basura y de estela sucia, que dejen una libertad real a los venezolanos y se pueda reconstruir el país. Esas personas que nos llevaron a este hueco no pueden aparecer en la primera fila. Aparecerán porque son venezolanos, pero no pueden aparecer. Y los jovenzuelos que están intentando abrir un camino tienen que desprenderse de esas influencias atrasadas y viejas y convertirse en verdaderos líderes, porque no existen líderes en el país, verdaderos líderes que nos lleven a la victoria. Mientras tanto, la resistencia, que a quien yo me quiero dirigir hoy, y termino con esto, tiene que unificarse, tiene
que organizarse, no para expresarlo públicamente, porque esta resistencia, aparte de buscar la libertad, es la misma resistencia que se va a autodefender, porque cuando estos bandidos y asesinos decidan intervenir en el cuerpo social, no va a haber quien nos defienda, ni los partidos de la oposición, ni estos liderazgos recientes de 20 años sin formación política ni diplomática, y los embajadores que solamente están escribiendo y hablando, diciendo una serie de cosas que no les corresponde, sino a analistas políticos, a periodistas calificados y a miembros calificados de la oposición, incluyendo algunos militares a quienes respeto. Por lo pronto, ustedes en la resistencia, señores, tienen que unificarse y dejar de atomizarse cada día más. No hay liderazgo posible en un ambiente de confrontación y de intereses crematísticos o mal dirigidos por los partidos políticos para destruir eso que se llama oposición. Ya la guarimba la pararon en el 2005. En el 2002 no apoyaron a Carmona y le echan la culpa al general Baduel. Es que muchos saben qué fue lo que pasó y ahora quieren ocultar. Nombro al señor Carlos Fernández y a Carlos Ortega, que estaban presentes, y al padre Ugalde, que saben realmente qué fue lo que pasó, y todavía no hemos escuchado la realidad de lo acontecido. Yo llegué al Palacio de Miraflores el 12 y me di cuenta del desastre que era ese grupo de personas buscando el poder a espaldas del doctor Carmona, en los pasillos internos. Me vieron, los vi, los reconozco, sé quiénes son. O sea, que a mí no me pueden venir con cuentos. Finalmente, la resistencia tiene que unificarse de manera silente. No puede estar alardeando por las redes sociales que están organizados y que van a actuar. Esos discursos emblemáticos y de energía que solamente son como los barcos que navegan pero no propulsan, no se mueven en el mar, como los aviones que no vuelan, como los carros que no recorren las calles de las ciudades, están estáticos. Estamos en una posición estática. Nada nos mueve, nada nos motiva, todo es habladuría, todos son pendejadas y tenemos que dar un paso unidos. La resistencia, la sociedad civil en Venezuela se acabó, lo que queda es resistencia y por ahí tenemos que ir. Dios y patria.